a estar contentos a pesar de cualquier otra circunstancia. Bien, abra su Biblia en Hebreos capítulo 9. ¿Y cuántos han experimentado el amor de Dios? Su amor ha sido evidente en nuestra vida, y en este tiempo especial en que recordamos del suceso casi de 2000 años, hace 2000 años en que Jesús murió ahí en Jerusalén, fuera de la ciudad, porque eso decía la Escritura, en el monte conocido como Calvario o Gólgota, mostró y demostró su gran amor por nosotros. Por eso Juan 3:16 cobra sentido así en una forma muy fuerte, que de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito. Lo vemos en esa cruz hace casi 2000 años. Y es importante recordar que esto lo estaba esperando el pueblo de Israel por 1500 años, la venida del Mesías. Y cuando vino el Mesías, lo crucificaron. Cuando vino el Salvador, lo crucificaron. Obviamente, para ellos fue un asunto difícil, porque ellos esperaban un Salvador que restaurara el reino de Israel. Y Dios prometió hacerlo y lo va a hacer. ¿Cuántos saben que lo va a hacer? Todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Pero Cristo Jesús vino al mundo en primera instancia a salvar a los pecadores, dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero, yo también. Y por eso estamos aquí alabándole y exaltándole, porque Él murió por nosotros. Y estábamos perdidos, estábamos destinados a la muerte y destrucción eterna, y ahora en Cristo tenemos vida eterna. Y su sacrificio es mucho más trascendente que la primera Pascua de Éxodo capítulo 12, donde el Señor le dio instrucciones a Moisés y a Aarón de que sacrificaran un corderito y pusieran la sangre del corderito en los dinteles de las puertas, porque la 10ª plaga iba a ser la más fuerte contra Egipto. Como el pueblo de Israel era esclavo de Egipto y no los dejaban salir, Dios iba a traer una última plaga sobre ellos que los iba a estremecer impresionantemente: la muerte de todos los primogénitos. ¿Cuántos tienen hijos primogénitos? Bueno, los que no se han casado no, ¿verdad? Pero imagínate, todos los primogénitos. Y los israelitas sacrificaron el corderito, derramaron sangre de un animalito inocente, pero esa sangre fue una cobertura para que no murieran sus hijos primogénitos. Y así por 1500 años aproximadamente siguieron recordando la liberación de su esclavitud en Egipto. Era grave, era fuerte, era impresionante la forma en que fueron esclavizados. Ya no aguantaban, por eso Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel. Pero a nosotros nos hizo libres de una esclavitud
peor. Porque la Escritura dice, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, que nosotros éramos esclavos del pecado. Y el pecado es peor que los egipcios. Los egipcios los oprimían con duros trabajos. El pecado lleva a la destrucción eterna. El pecado lleva a la vida sin Dios por toda la eternidad sufriendo. El pecado es peor que tengamos que cargar cosas, que tengamos que obedecer a alguien en trabajos físicos. El pecado destruye. La paga del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es nuestro gran Salvador. Ahora, su sacrificio fue una sola vez y para siempre. Porque en el cristianismo alrededor del mundo hay un grupo muy grande que se llaman cristianos, pero que no han entendido que el sacrificio de Jesús solo sería una sola vez y para siempre. Y con ese sacrificio Jesús obtuvo eterna redención. Hebreos capítulo 9, versículo 24, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, el que hizo Moisés, en este caso el tabernáculo y después el templo. No entró ahí el Señor, dice, porque esta es figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora, diga, ahora. ¿Quién está siendo nuestro mediador ahora entre Dios nuestro Padre y nosotros? Cristo. En el santuario hecho de manos, figura del celestial, porque Dios le dio cómo debía ser a Moisés. Allá entró Cristo, y no con sangre de machos cabríos, con su propia sangre. Y Él hoy es el presente de la obra de Cristo todavía. Él se presenta como nuestro mediador, nuestro abogado para con el Padre. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces. Dice, así como lo hace el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Cada año se hacía el sacrificio para la expiación de los pecados, y el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y ponía la sangre de ese corderito en el propiciatorio, y nuestros pecados, los pecados eran cubiertos. Pero Jesús no entró ahí, entró en el santuario celestial. Y fíjate lo que dice el versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Imagínate, es algo inimaginable que Jesús hubiera estado siendo sacrificado desde el principio del mundo, porque el pecado entró desde Adán y Eva en el mundo, y la paga del pecado siempre ha sido la muerte. El Señor le dijo a Adán: si comes de ese fruto, morirás.
estará separado de mí. Pero ahora, dice el escritor de Hebreos, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Yo digo, gloria a Dios. No son cubiertos nuestros pecados, es quitado totalmente el pecado. Pero ¿fue cuántas veces? Una sola vez. Y el propósito primario siempre fue quitar el pecado de nuestras vidas. Porque somos lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el Dios el Padre nos ve sin mancha, sin contaminación. Nos ve como fue y es Jesucristo, limpio siempre. Nunca tuvo relación con el pecado, con excepción del momento de su muerte, porque Él llevó nuestros pecados ahí en la cruz. Versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. La reencarnación viene a quedar totalmente descalificada, nulificada. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de ¿cuántos? De muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dale un aplauso al Señor. Nosotros lo estamos esperando y decimos, ya ven, Señor Jesús. Ya ven. En Hebreos vemos cómo el escritor compara o contrasta los dos pactos. El primer pacto en la ley y el segundo pacto de la gracia en Cristo Jesús. El primero es un pacto de las figuras. El tabernáculo era una figura del tabernáculo celestial. El santuario celestial era y es la realidad porque hasta hoy permanece. Pero vemos cómo ahora tenemos un nuevo sacerdocio, un nuevo sumo sacerdote, dice también el escritor de Hebreos, que es Jesucristo. Pero hay mucha gente que, sobre todo los del pueblo de Israel, que han preferido el sacerdocio levítico que el sacerdocio del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Y el nuevo pacto es mejor, con mejores promesas que el antiguo. Es impensable que Jesús pudiera sufrir la agonía del Calvario y la separación del Padre constantemente. Con un solo sacrificio, porque lo que Él hizo es perfecto. No necesita nada más. Jesús en la cruz dijo, está consumada la obra de redención. Está completada totalmente. Y algo que está completado, no le tienes que añadir nada. Absolutamente nada. Imagínate un bebé que nace y nace sano y
perfecto como en general nacen los bebés y tú quieras añadirle algo. Ahí le voy a poner otra orejita acá, o le voy a poner una naricita más por el lado. No, sería algo que se vería como deforme. No, la salvación de Cristo es perfecta. No necesita que nosotros hagamos algo más para nuestra salvación. Él hizo todo. Obviamente nuestras buenas obras, nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir ahora que estamos en Cristo, es una vida que debe agradarle a Él y bendice a los demás. Ahora, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero no para ser salvos o para completar nuestra salvación, sino para glorificar a aquel que nos salvó, hermanos. Porque ahora todo se trata de la obra de Cristo a nuestro favor. Todo se trata de Cristo en nuestras vidas. Así que cuando hacemos algo o planeamos algo, pensamos, ¿Jesús aprobaría esto? ¿O aprobaría que yo haga estas cosas, que hable estas cosas, que vaya a tales lugares, que abra tal negocio? ¿Jesús lo aprobaría? Porque ahora Él es el centro de nuestra vida. El cristianismo se trata de Cristo y nosotros caminando, siguiendo sus pisadas. Bajo el nuevo pacto nosotros tenemos una salvación perfecta. Es una obra perfecta que quitó el pecado. Tristemente tenemos, creo que la mayoría, seres queridos que participan del sacrificio continuo de nuestro Señor Jesucristo. Es una de las cosas que crea una barrera impresionante entre Dios y todas las personas que participan de esto. Porque Él está vivo desde el momento que resucitó. Él no muere nunca más. Su cuerpo no puede ser otra vez tocado, mucho menos golpeado y mucho menos morir otra vez. Un solo sacrificio, una sola vez. Lo otro es algo que ha tenido atrapado a cientos y miles y millones de personas. Si tú participaste de esto, te acordarás. Porque es una forma de tener limpieza en la vida de las personas que participan de este culto. Pero la limpieza nos la da la sangre de Jesucristo. Y ahora como cristianos, si pecamos, como dice el apóstol Juan en su primera carta, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad nuevamente. Y permanecemos limpios delante de nuestro Padre. Así que Él llevó en su propio cuerpo el castigo que merecían nuestros pecados. Y ahorita no lo vamos a ver, pero yo creo que tú has leído y escuchado Isaías 53. Y el relato de la flagelación, las ofensas que tuvo que soportar el Señor. Y cuando dice Isaías, molido fue por nuestros pecados y nuestras rebeliones, fue literal. Pero eso no fue lo más fuerte, terrible e impresionante que padeció nuestro Señor Jesucristo.
Él llevó nuestros pecados sobre ese madero. Y este miércoles, hago un paréntesis, voy a predicar sobre cómo Jesús, estando aún en la cruz, dijo cosas que son para nuestra bendición y edificación. ¿Qué dijo Jesús estando en la cruz? Los que estaban junto a él reclamaban y pedían una solución a su situación de sufrimiento. Como hoy en día muchos solo piden y quieren una solución a la situación de sus sufrimientos, sea de enfermedad, sea materiales, en lo económico, sea de relaciones, pero ya nos dio la solución a todas las cosas, porque Él es bueno con nosotros cada día. Pero lo más grande que tenemos es el perdón de nuestros pecados. Así que Él pagó totalmente por nuestros pecados. Hebreos capítulo 10, si después lo quieres tú leer, también enfatiza: con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Es importante que nosotros entendamos totalmente esto, porque estamos rodeados de personas que no han entendido esta enseñanza de las Escrituras sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él no puede de ninguna manera volver a ser partido su cuerpo, ni derramada su sangre. Y vamos a entrar un poquito en los últimos días de Jesús sobre esta tierra. Y Lucas capítulo 19, Lucas no fue uno de los apóstoles, pero fue alguien muy cercano a los apóstoles. Y escribe que él investigó diligentemente todo lo que aconteció. Y que incluso menciona que lo recibió de primera mano de los que estuvieron con el Señor Jesús. Y fue diligente en esto. Y en Lucas capítulo 19, no voy a leer todos los versículos, pero habla de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que hoy es conocido como Domingo de Palmas o de Ramos. Y que vuelvo a que millones de personas llevan una palma para que se les bendiga y tenerla en su casa para bendición. Cuando todo cristiano tenemos el Espíritu Santo de Dios, y es la mayor bendición que tenemos, porque el Espíritu Santo de Dios es Dios. Y Jesús mandó a sus discípulos por un burrito, porque la Escritura, Él cumplió todas las profecías a la perfección. Y la profecía decía que el rey vendría montado sobre un asno, un burrito que nadie había montado. Y los envió, les dijo cómo iban a encontrarlo, y que había personas, había dueño, qué le deberían de decir a ese dueño, y que no se los iba a negar. Versículo 35. Hicieron como él les dijo, y encontraron el burrito, el pollino, y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso, cuando Jesús pasaba, tendían sus mantos por el camino. Y cuando Jesús pasaba, tendían sus mantos por el camino. Y a su paso, cuando Jesús pasaba, tendían sus mantos por el camino. Y a su paso, cuando Jesús pasaba, tendían sus mantos por el camino. Y a su paso, cuando Jesús pasaba, tendían sus mantos por el camino. Y a su paso, cuando Jesús pasaba,
Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos estaban gozosos y comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Ellos habían visto grandes milagros de parte del Señor. Resurrecciones, sanidades, alimentación sobrenatural. Y sobre todo, que ningún hombre, ningún profeta había tenido el carácter, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y le alababan y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Cuántos saben que Jesús vino en el nombre del Padre? Y seguían diciendo: paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero volvemos a lo que nosotros vivimos, religiosos en medio de verdaderos creyentes. Estamos rodeados de ellos. Y los religiosos, los fariseos, le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. ¿Cuántos saben que la idea es: bueno, tú ya creíste, pero calladito te ves más bonito? No, nosotros somos alabadores de nuestro Señor. Somos proclamadores de esta gran verdad, de que Jesús murió por los pecadores y quitó de en medio el pecado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es nuestra meta principal, que la gente que tengamos delante, a quien le compartamos, entienda esto. A eso vino Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todas las demás bendiciones después de la salvación son abundantes. Y Jesús les respondió y les dijo: les digo que si estos callaran, aún las piedras clamarían. Y yo digo: qué bueno que nosotros no callamos y alabamos a nuestro Salvador Jesucristo. Lo alabamos con nuestros cantos, pero lo alabamos con nuestra vida. Porque ahora es el tiempo cuando los verdaderos adoradores debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y el Señor sigue buscando adoradores, porque no hay muchos. La mayoría no adora a Dios. Y Jesús tiene un momento ahí especial por su pueblo Israel. El versículo 41 dice que cuando llegó a la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús estaba conmovido de ver la condición de Jerusalén, la ciudad santa que Dios escogió para poner su nombre ahí, para tener un templo de adoración a Él. ¿Cómo verá el mundo hoy en día el Señor? Igual o peor que Jerusalén en esos tiempos. Y Jesús dijo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Y lo mismo sucede hoy en día, ¿sí o no? La gente busca paz, ¿sí o no? Jerusalén quería paz, quería tener nuevamente el control de su nación, pero no consiguieron esa paz porque rechazaron a su Mesías prometido.
Hoy en día, ¿qué busca la gente? Queremos paz. Y lo que hay es paz, paz, paz. Por todos lados. Y la gente no vive con paz. Porque está encubierto de sus ojos por su religiosidad. Porque no buscan al Señor de todo corazón. Y Jerusalén no conoció el día de su visitación. ¿Sabes que cuando le predicamos a una persona es el tiempo de su visitación? Es el tiempo en que el Espíritu Santo está presentándole la salvación en Cristo Jesús a través de nosotros. Porque nosotros somos solo instrumentos guiados por el Espíritu Santo. Y Jesús tuvo una semana después de este domingo, primer día de la semana, con muchas actividades. Purificó el templo, ustedes recuerdan todo eso. Todavía tuvo enfrentamientos con los religiosos, pero él sabía que su tiempo estaba muy cerca. Y vamos a pasar a Lucas 22, versículo 7 al 13. Y aquí encontramos cómo Jesús participó de la Pascua, la última Pascua, donde era necesario sacrificar a un cordero en lo natural, porque vendría el momento donde Él sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, solo un día después. Y dice que el Señor envió, específicamente solo este Evangelio de Lucas menciona los nombres de las dos personas que envió el Señor, que fue Pedro y Juan. Y envió a Pedro y a Juan a preparar la Pascua. Y él estaba deseoso de participar de esta Pascua porque dijo: no la tomaré más hasta que venga y establezca mi reino nuevamente en la tierra. Y él le dio todas las instrucciones también de a dónde ir y cómo iba una persona a ofrecerles un aposento alto, preparado para la celebración de la Pascua. Y les dio una señal particular. ¿Cuántos saben que Dios sabía todo? Jesús sabía todo lo que iba a suceder. Y les dijo: van a llegar y van a encontrar a un hombre con un cántaro de agua. Y uno dice: pues ¿qué tiene de extraordinario? Un hombre, podría haber muchos. No, eso era lo extraordinario. En ese tiempo, por lo general, los hombres no iban por el agua, no cargaban los cántaros y iban a los pozos a traer el agua a la casa, iban las mujeres. En Juan 4, ustedes recuerdan, Jesús a quién encontró: a la mujer samaritana, porque dice que ella se esperó un poquito a que fueran todas las mujeres por el agua, y como ella no llevaba seguramente una buena relación por cómo vivía, se esperó a que ya no hubiera nadie, y solo a ella la encontró el Señor. Pero ¿a quién quería encontrar el Señor? A esa mujer. ¿Cuántos saben que nada pasa desapercibido para el Señor? Y entonces ellos encontraron a un hombre cargando un cántaro con agua. Y lo abordaron y le dijeron a qué iban, y él les ofreció, ese hombre, el aposento alto. Y estando ahí, versículo 14 al 18, encontramos la última Pascua en la que Jesús participó. Durante 1500 años los judíos
habían celebrado la fiesta de la Pascua, que como les dije, recordaba su liberación de Egipto, y recordaban la muerte de los primogénitos en Egipto. Y ahora los discípulos tenían delante de ellos al Cordero perfecto, al Cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Esto es algo impresionante. En el consejo de la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, desde antes de la fundación del mundo, ese es nuestro Dios, sabe todo antes de que suceda. Desde antes de la fundación del mundo, ya tenían el plan de redención del hombre. Cristo, el Hijo, vendría a morir por los pecadores. Y enseguida el Señor instituye la primera cena que conocemos como la Cena del Señor. Participa de la Pascua y después deja este memorial para recordar su sacrificio. El miércoles vamos a tener Cena del Señor y el próximo domingo también, recordando este momento y lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así que Jesús instruye a sus discípulos, a sus seguidores, que a lo largo de los siglos hasta que Él venga, recordáramos su sacrificio, cómo su cuerpo fue partido y su sangre fue derramada por nosotros, hasta que Él venga. El pan era un símbolo de su cuerpo, que pronto iba a ser partido, maltratado por todos nosotros. Y la copa le llama la copa del nuevo pacto en su sangre, que fue derramada por nosotros. Pero es importante que tengamos presente y que podamos nosotros ayudar a otros a entenderlo, que el pan y el vino solamente eran tipos o representación de su cuerpo y su sangre. Así como el tabernáculo terrenal, el templo terrenal, era una representación del celestial, así el pan y el vino eran una representación del cuerpo y de la sangre de Cristo. Es verdaderamente increíble sugerir que el cuerpo, el pan se transformó en el cuerpo de Cristo milagrosamente. No, Jesús lo tomó en sus manos y Él lo partió y lo dio. No había sido aún crucificado ni golpeado. Su cuerpo estaba como hasta ese momento, igual que siempre. Y su sangre estaba en sus venas, su corazón seguía latiendo en la cruz. Lo traspasaron con una lanza para ver que su corazón ya no estaba trabajando. Pero en este momento, todo su cuerpo, toda su sangre estaban en perfecto estado en Él. De hecho, al pueblo judío se le había prohibido en la ley de Moisés comer la sangre de cualquier animalito. Habría sido para ellos una abominación tomar la sangre, menos de una persona. Si estaba prohibido de los animalitos, de la sangre de una persona era todavía otro nivel. Así que Jesús no se estaba refiriendo a su sangre, a su carne literal,
sino a esos elementos que tipificaban su carne y su sangre. Por eso cuando nosotros participamos de la cena del Señor, lo aclaramos. Este pan es un pan natural, pero es un recordatorio de cómo su cuerpo fue traspasado, molido por nuestros pecados. Y el jugo de uva es un recordatorio de cómo su sangre fue derramada por nuestros pecados. Los padecimientos y muerte de Jesús era algo que estaba determinado ya. Pero Judas lo traicionó en pleno entendimiento y por su propia voluntad. Muchos dicen, no, pues él no tiene culpa. Él sabía quién era Jesús. Pero su corazón estaba lejos de él. Como la Escritura dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O como Jesús dijo allí en el Sermón del Monte, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, hicimos milagros, echamos fuera demonios, etcétera. Y como nunca creyeron verdaderamente en Jesús, Él les va a decir, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Así que nosotros debemos ser conscientes de esto y enseñarlo también a otros. Yo escucho en muchas ocasiones que en la religión tradicional se está cambiando y que ya oran y tienen algunos cantos de alabanza, leen la Biblia. Y el enemigo es muy astuto y nos llaman hermanos separados. Pero ¿quiénes son mis hermanos? Los que están en Cristo Jesús. Los que han confiado única y exclusivamente en Cristo Jesús para la limpieza de nuestros pecados y para poder tener vida eterna y ser salvado. No solo porque nos digan hermanos. A veces aquí nos podemos decir hermanos, puede haber alguien que no sea hermano, que no se ha convertido realmente, que tiene conocimiento de las Escrituras, de la obra de Cristo, y lo cree intelectualmente, pero nunca ha confiado totalmente en Jesús, única y exclusivamente en Jesús, para su salvación. Mientras se siga confiando en tomar esos elementos como una parte de tu salvación, porque eso se enseña, los sacramentos son parte para poder lograr la salvación y no hay seguridad. Por eso lo hacen continuamente. Pero ¿cuántos sacrificios hizo Jesús? Uno. Él está sentado a la diestra del Padre con todo el poder y con toda la autoridad, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así que son enseñanzas fundamentales que todo cristiano debe tener muy claras. Por eso cuando el ecumenismo se va metiendo, la Escritura cobra vida. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene el único y perfecto sacrificio de Cristo con constantes supuestos sacrificios? Nada. No, pues tú participa de tus cosas y yo de las mías, y ahí vamos tomaditos de la mano. Pero Jesús
nos deja ver antes de ser aprendido y de ser torturado y llevado a esa cruz, que Él era consciente de todo lo que representaba su obra en esa cruz. Y después de tomar la cena, dice la Escritura, ahí en Lucas 22, donde estamos, que saliendo de ahí, fueron al Monte de los Olivos y sus discípulos le siguieron. Pero Él entró en el huerto de Getsemaní. Era un huerto que para ellos era muy familiar. Iban seguido a estar ahí en ese huerto. Y Él llamó, aquí este evangelio no lo dice, pero en los otros sí. Aquí es importante leer los 4 evangelios porque traen detalles importantes. Uno que nos aclara más en otro. Él llamó a Pedro, a Juan y a Jacobo que fueran más dentro del huerto de los olivos con Él. Era un momento muy especial en las últimas horas de Jesús antes de ser aprehendido y crucificado. Él sabía todo lo que venía, pero esto nos demuestra que si Él necesitaba ir delante del Padre en este momento tan crucial, ¿qué debemos hacer nosotros? Ir al Padre. Él nos enseñó, Mateo 6, la oración sacerdotal o el Padre Nuestro es: Padre nuestro que estás en los cielos. Él a quién vino a clamar, al Padre. Y entró y dice que se apartó como a la distancia de un tiro de piedra. Era cerca, a donde llega una piedra. Y puesto de rodillas, clamaba al Padre diciendo, versículo 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. La copa en la cena del Señor significa del nuevo pacto, pero en otros pasajes la copa significa la ira de Dios por el pecado. Y a la copa que se refería aquí Jesús era a cómo Él, al llevar los pecados de muchos, la ira de Dios iba a ser derramada sobre Él. ¿Cuántos quisieran experimentar la ira de Dios? Pues todo el verdadero creyente en Jesús y convertido a Cristo Jesús no experimentará las copas de la ira de Dios. ¿Pero por qué? Porque Él recibió toda la ira de Dios contra el pecado, porque Él repudia el pecado, Él aborrece el pecado. Jesús recibió toda la ira de Dios el Padre sobre Él. Ese es el motivo principal por el cual Él está aquí clamando en el huerto de Getsemaní al Padre. No quiero decir que el sufrimiento físico no era fuerte, fue muy fuerte. Fue molido literalmente por nuestros pecados. Pero lo más fuerte era la separación del Padre de Él al momento de que Él cargó con nuestros pecados. Y Él clamó al Padre. Si quieres, en otro evangelio dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos creen que deberíamos aprender a orar del Señor Jesús? Porque Él estaba en agonía, dice la Escritura, en estos momentos.
y dijo: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga. Él humanamente estaba mostrando su humanidad y su deidad a la vez. Decía: si es posible, si hay alguna otra manera de lograr la salvación de los pecadores, pero no había otra manera. La única manera era satisfaciendo la justicia y la santidad de Dios. Porque la justicia de Dios tiene que ser satisfecha y su santidad también. Y Jesús, que nunca pecó, nació sin pecado y nunca pecó, era el único que podía pagar por nuestros pecados. Si hay otra forma, pero no la había. Y estando en agonía, versículo 44, esta palabra no puedo ya explicar, pero esto de estar en agonía es un estado de veras tremendo. ¿Cuántos aquí han estado así en una situación de tanta tensión que sientes que casi te mueres, te da un infarto? Bueno, no es comparable con la situación que estaba pasando Jesús. Estando en agonía, oraba más intensamente. Hermanos, necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Y en nuestros tiempos de gran tribulación y aflicción, clamemos al Señor, hermanos, y busquemos su voluntad. Si Él dice: es necesario que pases por esto, decirle: solo dame más de tu gracia, como le diste a Pablo. Porque si Dios está permitiendo que pasemos por una situación así, tiene un propósito. Si no, acuérdate de Job. Pero bueno, vamos a seguir. Oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era intenso el momento. El padre escuchando al hijo, el hijo clamando al padre. Imagínate el corazón del padre, sabiendo que su hijo santo iba a pagar por todos nosotros. Y solo darnos una idea nos recuerda a Abraham cuando el Señor le pidió que sacrificara a Isaac. Y no es comparable. Para nosotros, Abraham y Isaac es algo muy fuerte. Sacrificar a mi propio hijo. Pero para el padre, sacrificar a su hijo y derramar su ira sobre él era más fuerte. El corazón del padre también. ¿Cómo estaría el corazón del padre? Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. O sea, ellos estaban entendiendo de alguna forma lo que estaba sucediendo. Lo que Jesús les estaba diciendo: es necesario que sea llevado a la muerte y que sufra en manos de los religiosos y de los gentiles. Y ellos, a causa de la tristeza, dice que estaban durmiendo, y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. ¿Cuál tentación en particular tendría en mente el Señor? La tentación de dejar a Jesús, de negar a Jesús y dejarlo solo. Que al final de cuentas, ¿qué sucedió? Eso fue lo que sucedió. Y Jesús les decía: oren para que no caigan en esa tentación. Y te voy a decir una cosa: mucha gente ha caído en esa tentación aún siendo cristianos. Y son cristianos de la secreta.
O cuando se sienten muy presionados dicen, no, pues sí, pero no. Y le buscamos la manera de no ser firmes, de decir, Señor, yo te soy fiel y leal a ti. ¿Qué dijo Pedro? Yo no te voy a dejar. Si es necesario que muera, contigo moriré. Y lo negó 3 veces. El Señor mismo le dijo, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y Jesús lo dejó registrado en las Escrituras. El Espíritu Santo inspiró para eso, para ver lo frágiles que somos. Por eso el consejo de Jesús hoy en día sigue siendo: orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice que todos lo abandonaron cuando fue aprendido. Todos corrieron. Y mira, si los cielos estuvieron callados para Jesús cuando clamó al Padre, si era posible, si había otra forma de salvar a los pecadores, no te sorprendas cuando a veces Dios guarda silencio. ¿Sabías que no siempre contesta nuestras oraciones? ¿Por qué? Porque Él es más sabio que nosotros y pues nos deja ver qué tan firmes estamos en Él y cómo vamos a actuar. Hay personas que dicen, es que ya no siento a Dios, siento que no me escucha. Dios a veces nos deja así. La obra de redención estaba próxima y Jesús lo sabía. Vamos a ver cómo hubo 3 horas de tinieblas sobre toda la tierra. Y fue algo impresionante. Muchos podríamos preguntarse, pero entonces ¿cómo se veían? Y había diálogos, prendieron antorchas seguramente. Pero no eran tinieblas ligeras. El punto es de que la aflicción y el clamor y lo que hacía al Señor estar en agonía era el pensamiento, el entendimiento de que el santo que nunca pecó iba a estar en contacto con el pecado. Para nosotros no parece algo relevante así como muy extraordinario, porque todos hemos pecado y hemos estado en contacto con el pecado. Y no se nos hace algo extraordinario pensar que Jesús, su clamor era porque iba a cargar el pecado de todos nosotros. El santo, 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 el que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Esa era la causa del fuerte sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos valorar en grado extremo la obra que Jesús hizo por nosotros en la cruz. A veces, en el correr de nuestra vida y los afanes de este mundo, nos olvidamos de esa gran obra que hizo Jesús. O la consideramos como algo ya normal. Es algo totalmente extraordinario, hermanos.
Cristo nos amó hasta la muerte. Y muerte de cruz. La peor muerte, la muerte más humillante, la muerte más dolorosa. Pero eso no era lo más fuerte. Lo fuerte era la carga de nuestros pecados en Él. Vemos su perfecta humanidad y deidad en la agonía, ahí en su oración. Muchos se atreven a decir que Él era solo espíritu, que no tenía un cuerpo como el nuestro, e inventan muchas cosas, pero Él era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Así que Él nos entiende, diga, Él nos entiende. Él sabe cómo reaccionamos, lo que sufrimos, lo que nos hace llorar. Él lloró de ver a su ciudad envuelta en todo menos en la adoración a Dios. Lloró porque había visto cómo el templo, que era casa de oración, la habían convertido en una cueva de ladrones. Lloró al ver que los que eran responsables de transmitir las profecías y enseñar la palabra de Dios estaban queriendo crucificarlo y matarlo, quitarlo de en medio. Y hoy el mundo sigue igual. Pocos son los que verdaderamente se convierten a Cristo Jesús. Ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ahí. Y angosto el camino y la puerta que lleva a la salvación, y pocos son los que la hallan o entran por él. ¿Cuántos a nuestro alrededor van por el camino ancho? Muchísimos. En las familias, los trabajos, nuestros vecinos, nuestros conocidos, amigos, van por el camino ancho. Nosotros debemos recordar y predicar que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, que Jesús ya pagó por nuestros pecados. No tiene por qué ir a la destrucción eterna nadie, pero en nosotros está compartir el evangelio de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Las vacaciones son buenas, pero el mensaje es mucho mejor que las vacaciones, porque las vacaciones se terminan y aquí el próximo año a lo mejor te toca otra vez si estás vivo, pero allá estaremos en la gloria de Dios por toda la eternidad. Dale un aplauso al Señor. Y si tú has sido liberado de la esclavitud del pecado, ponte de pie y empieza a darle gracias al Señor.